¿Es el trabajo remoto una nueva revolución industrial? ¿Existe un nuevo paradigma en la gerencia de empresas? ¿Puede el trabajo remoto reducir la huella de carbono? Acompáñanos a profundizar en estas y otras preguntas sobre el impacto del trabajo remoto, conversando con gerentes, trabajadores, economistas, sociólogos, psicólogos, arquitectos y otros profesionales relacionados con esta fascinante evolución. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gran Renuncia. Nuestro invitado de hoy es Alejandro Melamed. Es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Es orador de renombre internacional, ponente de TED, experto en las áreas del futuro del trabajo, el lado humano de la transformación digital y liderazgo con propósito. Cuenta con más de 25 años de experiencia en puestos directivos y de consultoría en importantes empresas multinacionales. Es autor de 9 libros, entre ellos Liderazgo más humano y El futuro del trabajo ya llegó. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación. Por favor, un gusto. Gracias a ustedes por la oportunidad. Alejandro, un poco para conocerte, ¿qué actividades estás realizando actualmente? ¿Cuáles son tus orientación principal en este momento? Bien, tengo múltiples facetas. La primera es trabajo como speaker y estoy por toda Iberoamérica. De hecho, ahora estoy en el exterior también dando conferencias para las principales compañías. Por otro lado, también trabajo con los CEOs de las organizaciones en un servicio que se llama Confidential Advisory, donde son sesiones uno a uno y donde integramos coaching, mentoring, teaching, todo junto en un proceso. Trabajo también en el desarrollo de equipos de alta dirección, donde el número uno y sus reportes directos, trabajamos 1 o 2 días para ver cómo armar la arquitectura humana que requieren para lograr sus objetivos. Dedico mucho tiempo a la enseñanza en maestrías, en diferentes universidades, tanto locales como globales, y también hago algunos trabajos de consultoría en temas específicos en ciertas organizaciones. Eh, He leído, te he escuchado que tienes una orientación sobre el tema de la humanidad en el ambiente laboral y ahora con Ujú. todas las tecnologías y todas estas herramientas que nos hacen ser menos personales. eh, y por ahí habías mencionado que el factor humano es un factor que va a estar en escasez próximamente o cada vez está más en escasez. ¿Cómo manejas este tema con las empresas que realizas consultoría? Bueno, ya hace muchos años que yo vengo impulsando, de hecho, mi segundo libro, yo tengo 9 libros publicados hasta el momento, mi segundo libro se llama Empresas más humanas, el último se llama Liderazgo más humano, y hace tiempo que vengo impulsando la lógica que más allá de el avance de cualquier tecnología, lo que marca la ventaja competitiva de una organización versus la otra es el factor humano. La cultura y las personas son clave y fundamental a la hora de visualizar la ventaja competitiva de una empresa sobre cualquiera que sea su competencia. Y en este sentido, creo que tenemos que entender que la mejor estrategia sin las personas y la cultura apropiada es solamente una expresión de deseos. Entonces, parte de lo que trato de impulsar es que las organizaciones entiendan lo crítico que se volvió el factor humano, la verdadera necesidad que tienen las organizaciones de impulsar el desarrollo de las personas para obtener los mejores resultados. Y es en esa dirección que a partir de este supuesto que a mayor tecnología, mayor necesidad del humano, porque la tecnología no tiene ni conciencia, ni sentido común, ni empatía, ni creatividad, ni innovación, ni criterio, ni humor, ninguna de estas cuestiones donde los humanos somos irreemplazables. Entonces, a partir de este concepto, lo que hago es, más allá de cualquier avance tecnológico, entender que el desarrollo de la cultura y las personas es el rol fundamental de cualquier líder, de cualquier organización. Y ese es el foco del cual escribo, trabajo, impulso y creo firmemente en esta lógica de
cada vez más hacer foco en las personas para el logro de los objetivos organizacionales. Las empresas, sin duda, siempre han considerado en general el factor humano. Em, ¿Por qué tú crees que es un tema que hay que profundizar en él? ¿Qué es lo que está pasando que las empresas piden consultoría en el factor, en el tema humano Sí, a actualmente? ver, sí, yo lo que creo es que desde lo discursivo hace mucho tiempo que está presente, desde la realidad no lo es. De hecho, cuando uno ve las estadísticas de grandes números, como se llama, 3 de cada 4 personas se dice que si pudieran cambiar de trabajo, cambiarían. Entonces, creo que parte del desafío que yo propongo es transparentar las situaciones, dejar de fantasear en este sentido, ni de mentirnos a todos nosotros, y de trabajar genuinamente en la motivación, el compromiso y los factores que hacen que las personas estén genuinamente conectadas con las organizaciones. Dejar de pensar en un modelo de relaciones donde son exclusivamente transaccionales para pasar a modelos de vínculos de valor. ¿Qué significa? Un modelo transaccional es un modelo en el cual, porque me pagan esto, hago esto, si me pagan más, hago más, y estamos todo el tiempo tratando de exigir una parte a la otra. Un modelo de vínculo de valor es una relación en la cual las dos partes sentimos que lo que nos brindan es superior a lo que yo ofrezco, con lo cual estoy genuinamente conectado con la organización. Tengo una conexión a mediano y largo plazo que excede lo que es el momento inmediato. Y no solo esto, sino que yo creo que muchas personas generan una conexión con la organización, que más que colaboradores son mercenarios. ¿Qué significa? Estoy porque me pagan, pero si en otro lugar me pagan un poquito más, me voy. Yo creo que cada vez más las empresas tienen que trabajar en las propuestas de valor al colaborador integral, donde se incluya con quién trabajo, cuál es la naturaleza de mi trabajo, cuál es el lugar en el cual trabajo, cuáles son las oportunidades de crecimiento y desarrollo. Y estos factores no tienen que ver con lo económico, sino que tienen que ver con lo que se denomina el salario emocional. Y obviamente tener una compensación y beneficios apropiados con la responsabilidad que tengo, pero que no sea el primer factor que se toma en cuenta. Cuando el único factor, o el primero y único, o primordial factor que se toma en cuenta es el económico, la toxicidad empieza a estar presente y la posibilidad de liberar el potencial y tener la mejor versión se limita muchísimo. Claro, porque no es como fingir demencia, pensar que nada más es algo transaccional, porque como que nos hacemos los tontos que estamos tratando con humanos, que pasan cosas, que sentimos, que nos provocan emociones, sensaciones, piel de gallina, miedo, todo eso, como que lo dejamos de lado, no sé si a propósito o no, pero lo que vos decís es interesante el hacernos cargo de esa situación, ¿no? Sí, y además hay que entender algo. Cuando estamos en el trabajo, cada día, en cada actividad, no estamos pensando en lo que entra al bolsillo. Obviamente, si lo que te entra al bolsillo es menos de lo que necesitas, ahí te empezás a preocupar. Pero cuando vos no trabajás de lo que te gusta, cuando vos no trabajás en el lugar que te gusta, cuando vos no trabajás con personas que te estimulan, que te desafían, que te inspiran, cuando vos no tenés oportunidad de crecimiento y desarrollo, por más que te paguen lo que te paguen, nunca vas a estar motivado. Y creo que eso es lo que tenemos que entender, que la motivación no pasa exclusivamente por el factor económico. Ojo, con esto no quiero decir que uno tiene que trabajar gratis, no estoy diciendo eso, uno tiene que recibir, obviamente, la compensación total, adecuada y acorde con los desafíos que uno está transitando. Pero tenemos que considerar que los otros factores son claves y neurálgicos a la hora de pensar lo que se denomina la propuesta de valor al colaborador. En una nota, Alejandro, vos decías que en la casa las decisiones verticales habían pasado de moda, que ya era Ujú. como más horizontal. ¿Esto se Sí, puede trasladar a las empresas también? sí, definitivamente. La horizontalización
en el proceso de toma de decisiones cada vez se va incrementando. Esto se ve en las casas, en las escuelas, en las universidades y obviamente en las empresas pasa lo mismo. Esto no quiere decir que toda decisión hay que consultarla con todo el mundo. Esto lo que quiere decir es que cuando no estamos en una situación de emergencia, tenemos que considerar la participación en el proceso de toma de decisiones. Pero tiene su lógica también. Cuando uno es parte del proceso de toma de decisión, uno se compromete mucho más con la decisión. Y obviamente también tiene que ver con que quienes conducen las organizaciones no necesariamente tienen las mejores respuestas para cada uno de los problemas que se plantean. Entonces, cuanto más participación haya en el proceso de toma de decisiones, mayor conexión y mayor involucramiento hay en la efectivización y en la materialización posterior de la decisión que se toma. Alejandro, hablaste de de la motivación y bueno, está este escritor Daniel Pink con el libro Drive, ¿no? Ujú, Y él habla de tres puntos principales. Menciono dos, que uno es autonomía, que la persona tenga autonomía y tenga ujú, flexibilidad. ¿Cómo tú ujú. ves, y también que está eso, en cierta manera, lo que mencionaste ahora, que está relacionado con la horizontabilidad, de permitir a las personas tomar sus propias decisiones? ¿Cómo tú ves em, esta dinámica de la autonomía, de la flexibilidad en las empresas hoy en día? Sí, a ver, yo creo que primero hay tantos mundos como tantas empresas existen, ¿no? No es que hay un solo modelo en todas las empresas. Sí, lo que visualizo es que cada vez más las nuevas generaciones esto lo ponen como un requisito fundamental a la hora de elegir dónde trabajar. A diferencia de lo que pasaba tradicionalmente, donde las empresas eran los que elegían a quienes trabajaban, cada vez más los mejores talentos son quienes eligen dónde y con quién trabajar. Entonces ya no es solamente un proceso de una sola vía, es un proceso de ida y vuelta. Y en este sentido, cuando uno ve cuáles son los criterios que utilizan los mejores talentos de las nuevas generaciones para ver dónde trabajar, creo que tanto la autonomía como la flexibilidad son fundamentales. Él agrega también la maestría como el tercer factor, Daniel Pink, ¿no? Yo creo que definitivamente, y autonomía significa que me dejen a mí tomar riendas en el asunto. Hay un concepto hoy que se utiliza mucho que se llama job crafting. Job crafting es que cada persona pueda ser el artesano de su propio trabajo. Nadie mejor que cada uno conoce cómo hacer su trabajo. Entonces, cuanto más herramientas tenga para diseñar, para esculpir cómo es su propio trabajo, más desafiado se va a sentir, más cómodo se va a sentir, más motivado y más comprometido se va a sentir. Y la flexibilidad es la capacidad de como tratar de delegar en la persona esa capacidad de decidir cuándo tiene que estar, cuándo puede no estar. Creo que el tema del trabajo remoto y el trabajo presencial ahí toma mucha preponderancia en este sentido y creo que hay mucho camino para recorrer. Muchas empresas han ido en una dirección y en los últimos 12 a 18 meses han descendido muchísimo en este tema y creo que aún tenemos mucho por aprender todos, qué significa la verdadera autonomía, qué significa la verdadera flexibilidad y muy posiblemente estemos a las puertas de un nuevo esquema, un nuevo proceso, un nuevo modelo de entendimiento de lo que significa autonomía y flexibilidad. Tal vez lo que estamos diciendo hoy, modelo 2026, no es lo que va a pasar 2027, 2028 en adelante, ¿no? Me parece que estamos, así como previo al 2020, había muchas cosas que nunca nos hubiéramos imaginado que iban a surgir, y nuevamente digo que así como habían crecido, también tuvieron un retroceso. Me parece que va a haber también movimientos muy importantes en ambos temas, en autonomía y en flexibilidad, que en definitiva son dos de los tres elementos centrales que
que menciona Pink y que desde mi punto de vista son cada vez más importantes. ¿Y el trabajo remoto facilita este job crafting del que vos hablás? Mm. A ver, cuando uno analiza los estudios, tenemos la mitad de la biblioteca a un lado, la mitad de la biblioteca del otro. Yo creo que no hay una regla única. No todos los trabajos se realizan mejor de manera remota, no todos los trabajos se realizan mejor de manera presencial. Ahora, lo que es fundamental en ese sentido es entender cuál es el motor que impulsa la decisión. Si el motor que impulsa la decisión es el modelo mental del control, porque quiero tener a todas las personas sentadas acá, porque supongo que son vagos si trabajan desde su casa, creo que eso es lo tóxico. Ahora, lo que tenemos que entender todos es que hay ciertas actividades que se benefician por la presencialidad y ciertas actividades que se benefician por el trabajo a distancia. A su vez, hay personas cuyas preferencias están conectadas con el trabajo presencial y otras cuyas preferencias están basadas en el trabajo remoto. Y a su vez hay otra variable que es lo sincrónico o lo asincrónico, si tengo que trabajar en conjunto con otras personas o no. Y la realidad es que hoy en día hay estudios de empresas que espectacularmente desarrollaron culturas realmente súper potentes y trabajan totalmente remotos, y otras empresas que desarrollan culturas espectaculares y lo hacen de manera presencial. Con lo cual acá la respuesta sería, no hay un solo tamaño que calce para todos, ¿no es cierto? Esto es, cada cultura requiere algo diferente y creo que lo que es importante es entender la particularidad de la organización y cuáles son los objetivos que se quieren lograr, ¿no? Con lo cual no daría una respuesta genérica porque sería muy poco profesional en este momento decir esto. Se están viendo procesos de vuelta a la oficina donde genera mucho rechazo de parte de las personas y proceso de vuelta a la oficina, es lo que llama en inglés el RTO, Return to Office, que para muchas personas es aplaudido, ¿no? Con lo cual tenemos, como se dice, de cada pueblo un paisano en este sentido. ¿Y dónde queda la frase de ponerse la camiseta de la empresa, que en algún momento era muy fuerte eso, y ahora parece como todo muy desgranado, más si es descentralizado, si no está la presencia física, o podemos enlazar, ponerse la camiseta de la empresa con un micromanagement? ¿Esto es así? ¿Puede haber un ponerse la camiseta sin un gerente que esté atrás todo el tiempo? A ver, definitivamente un gerente, tu jefe o el coordinador o como se llama en la organización, es para vos la empresa. Y es muy difícil comprometerse con la organización ante la presencia de un jefe con cierto grado de toxicidad o con mucha toxicidad. Ahora, yo creo que hay un concepto que no debemos perderlo de vista, y es que antes que la camiseta de la empresa tenemos que tener puesta nuestra propia camiseta. ¿Esto qué significa? ¿Que no nos ponemos la camiseta de la empresa? No. Mientras trabajamos con la organización, la lucimos con mucho orgullo, pero siempre entendiendo que nuestra camiseta personal es la que tiene que estar siempre presente, ¿no es cierto? Entonces, creo que tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos a la organización en la cual estemos trabajando y seguir el proceso de identificación con la misma, de los valores, etcétera, siempre teniendo en cuenta que los nuestros tienen que comulgar y alinearse con los mismos. No puede ser que exclusivamente tengamos la camiseta de la empresa, porque si no se produce un efecto realmente no deseado y muy poco saludable, y es que en el momento que por alguna razón, ya sea por decisión propia o decisión de la empresa, nos retiramos de la empresa, perdemos tanto la identidad como el trabajo, con lo cual creo que nunca tenemos que perder de vista que nuestra propia identidad, léase, nuestra propia camiseta es la que tenemos que llevar pegada frente al cuerpo, y a partir de esto contribuir a cada organización, ¿no es cierto? Ahí hay numerosos estudios que hablan de personas
que se han subyugado a las organizaciones y han perdido de vista su norte personal, y esto les ha jugado realmente de una manera muy, muy poco saludable para sus trayectorias profesionales. Ahora, Alejandro, esta situación con el trabajo remoto, donde sin duda se requiere de autonomía, como bien dijiste, que la persona pueda decidir con quién trabajar o cómo realizar su trabajo, y la flexibilidad también, que significa que tenga sus tiempos, sus horarios, cuando comienza, cuando termina, eh, pone sobre el tapete también esos, ese tema de la confianza, ¿no? Que se requiere en la empresa, pero son también elementos que en la presencialidad también se demandan o se pueden demandar hoy en día de los trabajadores. No tiene que ser necesariamente remoto, sino que yo puedo presencialmente también busco autonomía y busco flexibilidad. ¿Cómo ves esa situación a nivel de las empresas, donde hay un reto, en principio, de la confianza? O sea, los gerentes, los directores están ante una situación donde antes exigían, digamos, o pedían que los trabajadores confiaran en la empresa. Ahora la empresa también tiene que confiar en los trabajadores. Sí, sí, definitivamente. Yo creo que el factor confianza es fundamental. Confiar es depositar en alguien ese valor de que va a cumplir con la promesa que hizo en su momento. Y creo que la confianza es un juego de doble vía, ¿no? Digamos, la empresa confía en las personas confían en la empresa. ¿Qué quiere decir? eh, que la empresa confíe en el colaborador implica que tiene la certeza de que aquellos compromisos que asumió los va a honrar. Y del mismo modo, que el empleado confíe en la empresa es que aquella promesa que le hizo, y esto no me estoy refiriendo al contrato laboral, es más concepto de contrato psicológico esto, ¿no? Aquello que no está escrito en el contrato, pero que me dijeron que va a pasar, va a suceder. De hecho, algo que sucedió en el último año o año y medio aproximadamente, con todo este proceso de vuelta a la oficina, es que muchos empleados habían comprado ese contrato psicológico de que podía trabajar 2, 3, 4 o los 5 días en mi casa, por más que no estaba escrito en el contrato laboral, y de un día para otro me dijeron, no, ahora eso no es más. Cuando un contrato psicológico se rompe, la confianza se resquebraja y es muy difícil recobrar esa confianza. Yo creo que ahora, y muchos documentos e investigaciones así lo señalan, estamos ante una crisis de confianza, pero es generalizada, ¿no? Las personas de los gobiernos y los gobernantes, las empresas, los colaboradores de las empresas, y esta crisis de confianza lleva a que todo cueste mucho más. Entonces, la antítesis de la confianza es el control. Como no confío en que vas a trabajar las 8 o 9 horas que sí que vas a trabajar, te pido que estés presencialmente en la empresa, y mi garantía de que va a estar trabajando es que va a estar 8 horas apoyando o 9 horas apoyando tu cuerpo sobre una silla, o vas a estar en un escritorio. Y la verdad que eso no te garantiza nada, porque puedo estar 8 o 9 horas en ese lugar y sin trabajar, ¿no es cierto? Esto que vos describís, ¿es algo propio de Argentina, de Latinoamérica, esta desconfianza, o vos lo ves en otras culturas del mundo? No, es global, es global. Los documentos y las investigaciones que se realizan, las principales universidades están trabajando en este sentido, y esta crisis de confianza se da en todo el mundo. Digamos, hay lugares donde desconozco, obviamente, pero es algo genérico, y te diría que en muchos casos empieza por el índice de confianza de las personas con sus gobernantes, el índice de confianza del consumidor, el índice de confianza en las instituciones educativas, en la justicia. Es decir, cuando uno piensa, esa crisis de confianza se da en múltiples lugares, ¿no? Y creo que hay un trabajo para hacer ahí de recuperar esa confianza, que empieza desde las familias, los grupos más pequeños, las empresas, las instituciones, y así va creciendo. Ahora, la confianza se recupera
mediante actos, no mediante promesas, ¿no? Y creo que muchas veces lo que sucede es como los planes estratégicos de las empresas, ¿no? Muchas veces son grandes promesas que decís, pero ¿cómo lo van a ejecutar? ¿Quién lo va a hacer? ¿No? Y en lugar de medir, bueno, a ver, ¿qué es lo que prometiste el año pasado? ¿Cuánto cumpliste? Cuando se cierra el ciclo se vuelve a prometer otra cosa. Y muchas veces esto se vincula con las promesas electorales de los políticos, que también muchas veces son hermosos planes, pero difícilmente ejecutables, ¿no? Con lo cual la pregunta hoy para confiar en alguien es, no solo veo tu promesa, sino veo tu capacidad de honrar los compromisos asumidos. Eso es lo que te puede empezar a cambiar tu evaluación sobre la contraparte. Hay un libro en inglés, se titula Managing Sucks, o sea, como que por qué la gerencia apesta o algo así, que fue escrito por dos famosas encargadas del Departamento de Relaciones em, de Recursos Humanos de Best Buy en Estados Unidos, Callie Resler y Jody Thompson, y ellas crearon lo que llaman ROWE, que es Results Only Working Environment, o sea, un ambiente donde se mide los resultados y no las horas que la persona está sentada en el escritorio. Esto es un reto para las empresas adoptar esa forma de medir, porque hay la tendencia del micromanagement, como hemos hablado, pero esta forma de medir según la productividad, ¿cómo lo ves en las empresas? O sea, hay ese Bien. factor, como lo consideran como una forma de medir, de ver los resultados de trabajo. A ver, yo creo que estoy de acuerdo con la lógica de que lo que importan son los resultados. Desde mi punto de vista, también importan las formas como se logran esos resultados. No es solamente lograr el número, sino que también es lograrlo de una manera apropiada, con los valores apropiados y con las características culturales que nosotros estamos buscando. Creo que es muy bueno que las personas dentro de este marco puedan desarrollar su mejor criterio hacer para llevar adelante las actividades. Siempre los extremos suelen estar viciados de nulidad. Me parece que podemos ir camino a esto, y esto es lo que es evaluación por resultados. Me parece que hay que generar contextos donde no se dé ni el micromanagement ni lo que se llama el undermanagement, ¿no? Porque hay algunos que, bueno, te dejo todo librado al azar y no, lo dejo todo a tu criterio y recién te voy a evaluar al último momento, ¿no? Yo creo que se está buscando un modelo que está como en el medio del péndulo donde delego en vos la capacidad de alcanzar este resultado. Y un CEO que tiene un concepto muy interesante que es, yo a vos te digo el qué y el cuándo. El resto ocupate vos. El cómo es tu problema, ¿no? Y él dice, cuando yo me tengo que ocupar del cómo, significa que algo no funciona. Bueno, yo creo que estamos los que están en condiciones de liderar a otros para poder asistirlos, para poder ayudarlos, para poder desafiarlos, para poder inspirarlos. Y creo que obviamente dar la responsabilidad a cada persona para que logre sus objetivos es una ambición realmente muy, muy importante, en tanto y en cuanto se desarrollen con las competencias y con los valores apropiados, ¿no es cierto? Pero creo que también los líderes están para asistir en el momento que sea requerido, para apoyar, para inspirar, para desafiar y para generar contextos donde todo eso pueda ocurrir. Pero sí, creo que vamos al...
tal vez no tan rápidamente, aún en Latinoamérica, al menos es la geografía que más visualización tengo yo, pero creo que vamos transitando hacia ese camino donde cada uno tiene los objetivos propuestos y después depende de cada uno ese logro independientemente de la cantidad de horas que se utilicen. Creo que lo que es importante es la validación en el momento del establecimiento de los objetivos, ¿no? Que uno pueda tener esa participación en desafiar si es correcto o es incorrecto, si es posible, si no es posible, y si es lógico o ilógico lo que está planteando. Es interesante eso que comentas del cómo, porque en realidad cada uno eh, tiene su manera, ¿no? Del llegar al punto A al punto B, cada uno va a tener su manera y es eh, importante dejar ese espacio de que la persona elabore cómo realizar su trabajo. Pero me parece que para los gerentes muchas veces se le dificulta dejar ese espacio y siempre quieren, en términos generales, como estar presente o justificar, digamos, su trabajo como Sí, gerente. sí, a ver, creo dos cosas. Uno, me parece muy loable y muy esperanzador también permitir que cada uno decida cómo se hace, pero creo que es responsabilidad de la organización también poner los límites. Voy a dar un ejemplo muy simple. Hay una compañía con la que trabajo que ellos tienen un criterio: la ética es innegociable. Entonces yo le puedo dejar a cualquier libro al azar, pero ¿sabes qué? Pero el límite es el costado ético. Yo puedo decir, bueno, el límite es el costo óptimo, el límite es la colaboración, el límite es la relación que tengo con la competencia, el límite es el servicio al cliente. Hay un montón de criterios. Entonces yo creo que son las organizaciones las que tienen que poner lo que se llama el framework, el marco, para que dentro del marco todo fuera el marco nada. Me parece que eso es el rol de las organizaciones. Y creo que entre los extremos, porque nosotros tenemos gerentes, como bien decías, que son micromanagers, que están en el detalle, el detalle, el detalle, y te piden, te siguen, y en la nuca, respiración, y todo quieren saber, y todo opinan, y no te permiten respirar. Ese es totalmente tóxico, como el otro extremo que te comentaba antes, que es el undermanagement, que me desentiendo totalmente. Y creo que es algo así como con la educación de nuestros hijos, ¿no es cierto? Es decir, el padre sobreprotector es tan nocivo seguramente como aquel que abandona a sus hijos y a que hagan lo que quieran, ¿no? Me parece que hay puntos intermedios y momentos de verdad donde los líderes tienen que tener esa participación oportuna, quirúrgica y que permita no evaluar una vez al año si lograste los objetivos o no, sino asegurarse durante todo el año que se logren y se superen los objetivos. ¿Y este liderazgo se puede dar de la misma manera, ya sea a distancia o presencialmente? A ver, yo creo que sí. Hay algunos que tienen la teoría que solamente se puede dar de manera presencial. Yo no estoy de acuerdo con esto. De hecho, hay organizaciones globales que, justo estaba con una organización hace poco que me comentaban que tuvieron personas que ingresaron a trabajar, trabajaron y se fueron de la organización y nunca los conocieron personalmente, ¿no? Hay experiencias de ambos modelos con resultados excelentes, ¿no? Tal vez lo que estoy viendo, un matiz en esto, que organizaciones que tienen la virtualidad al 100% tienen 2 o 3 momentos en el año en el cual todos se encuentran y se miran a los ojos y se pueden decir ciertas cosas, ¿no? Con esto lo que te diría es, puede ser en ambos modelos, pero muy posiblemente requieras algunas instancias presenciales para poder conectar desde otro lugar. Muy posiblemente también la tecnología en poco tiempo nos sorprenda positivamente brindándonos otras facilidades para poder
contar con los otros sentidos, ¿no? Pensemos que hoy la tecnología casi exclusivamente es vista y oído, ¿no? No tenemos tacto, no tenemos olfato, no tenemos gusto. Bueno, creo que muy posiblemente la tecnología nos brinde esto, ¿no? Desde ya creo que este pedido de autonomía y flexibilidad que piden muchos colaboradores está relacionado con que no desean estar los 5 días presencial. Obviamente que hay tareas que requieren la presencialidad absoluta. Yo creo que pocas personas son las que piden la presencialidad 100%. Hay casos también, obviamente que hay casos. Y quienes trabajan con el trabajo full remoto también valoran ciertas instancias o experiencias vivenciales presenciales. ¿Crees que la presencialidad es uno de los rasgos de esa humanización del trabajo que vos decías antes? Estar presente, estar 3D, ¿le da como un sesgo más humano a la relación laboral o no te parece necesario? No, a ver, yo no lo tomaría como una relación unívoca porque tenés personas que van 5 días al trabajo y los jefes son lo más inhumano que te puedas imaginar, ¿no? Yo creo, y tenés personas que trabajan los 5 días remoto y tenés jefes que están súper presentes cuando se los requiere y con una conexión muy grande, ¿no? Yo creo que hay que desarrollar la capacidad de la conexión remota y hay que desarrollar la capacidad de la conexión presencial. Y nuevamente hay culturas espectaculares de empresas que son 100% remotas, ¿no? Yo no conectaría la humanidad a la presencialidad. La humanidad tiene que ver con la humildad, la humanidad tiene que ver con la honestidad, la humanidad tiene que ver con la conexión emocional genuina con el otro. La humanidad tiene que ver con esa pasión por dejar una huella positiva en el otro. Me parece que hay otros factores que describen la humanidad que trascienden a la presencialidad o al trabajo remoto. La parte, el tema de humildad, Alejandro, es un reto, ¿no? Creo para los gerentes que están como arriba y eh, muchas veces se equivocan y es bueno equivocarse y poder aprender de los errores, pero me parece que es un reto, como tú lo ves en tu experiencia eh, para los gerentes, esas Mm. empresas que buscan la parte de la humanización, pero tienen que quizás sí o sí atravesar ese terreno de ser humilde, ¿no? Sí, sí. A ver, hay un libro muy interesante que se llama Liderar con Humildad, Lecciones del Papa Francisco, donde muestra cómo en una institución tan tradicional en este sentido también ha modificado el Papa Francisco en función de su humildad el modelo de liderazgo, ¿no? Y el libro habla sobre lecciones en distintas categorías y lo primero que dice es huele como tu rebaño. Y huele como tu rebaño implica no creerte que estás en otra liga, sos exactamente igual que todo el resto, ¿no? Y hay múltiples experiencias en este sentido donde muchas veces los líderes piensan que tienen que tener otro auto, tienen que viajar en otra categoría de avión, tienen que alojarse en otro tipo de habitaciones, tienen que comer en otro comedor, tienen que tener otro teléfono celular. Y la verdad que yo creo que esos son rasgos de empresas muy atadas al pasado muchas veces, ¿no? Yo creo que la humildad es un ejercicio que todos deberíamos ejercer cotidianamente y básicamente es no creértela cuando estás ahí ni cuando estás abajo, ¿no? Yo creo que la humildad es reconocernos básicamente que somos humanos, la humildad tiene que ver también con la vulnerabilidad y darnos cuenta que todos somos vulnerables. Creo que la pandemia debería haber colaborado mucho en este sentido para darnos cuenta que te llames como te llames, el virus te podría afectar de la misma manera.
La humildad tiene que ver con reconocer los errores, no solamente con cometer los errores, sino con reconocer que cometiste los errores. La humildad tiene que ver con esa capacidad de gratitud hacia los otros por algo que hicieron. La humildad tiene que ver con no ponerte a un nivel diferente, sino la horizontalidad que hablabas antes, Roberto, tiene que ver con esto, con darnos cuenta que estamos todos y tal vez la imagen que más se representa hoy es la circularidad, ¿no? Donde estamos todos al mismo nivel y todos estamos al mismo equipo, más allá de ciertas responsabilidades que determinadas personas tienen en ciertos momentos, ¿no? Y hay también un escrito muy interesante que se llama Liderazgo Clase 5, Liderar con Humildad, donde de alguna manera lo que demuestran es que los líderes que están realmente muy, muy por sobre la media son personas que ejercen la humildad y en muchos de los casos han transitado por una situación vital, ya sea el fallecimiento de alguien cercano o una enfermedad grave, etcétera, que les ha hecho reconocerse como humanos, básicamente, ¿no? Y yo creo que es eso, la humildad de darnos cuenta que somos seres humanos que circunstancialmente tenemos una responsabilidad adicional, que circunstancialmente tenemos un lugar de poder, pero eso no implica creernos superiores a otros. Y me ha pasado trabajar con muchos líderes que estaban muy, muy arriba y de un día para otro perdieron todos esos privilegios y es muy duro ese golpe, ¿no? Muy, muy duro. Y hay empresas muy famosas, muy exitosas, pero por otro lado tienen normas que me sorprende. Por ejemplo, Netflix, que escribió inclusive un libro, No Rules, Rules, o sea, como reglas, lo que No hay la no regla reglamento. es no reglas. Ajá. ¿Cómo tú lo ves que estas empresas tan grandes pueden, porque uno pensaría, bueno, voy a poner una cantidad de normas y regulaciones y reglas, y ellas han tenido éxito de esta manera, ¿no? Sí, mira, hace un par de años tuve la posibilidad de ir un viaje a Silicon Valley para conocer cómo funcionan las Netflix de este mundo, cómo funcionan las Airbnb, cómo funcionan las Amazon, las Google, etcétera. Y parte de lo que aprendí es que digamos, la columna vertebral de la cultura de estas empresas tiene que ver con estas reglas, ¿no? Y realmente he visualizado, y Netflix es un caso paradigmático en este sentido, como muy poquitas reglas, pero que se respetan a rajatablas, son las que les permiten a ellos manejarse en el día a día, ¿no? Yo a veces visualizo que algunas empresas, con el afán de hacer las cosas muy bien, se llenan de modelos, el modelo de competencias, de liderazgo, de evaluación de desempeño, es decir, es tan complejo que la gente no tiene tiempo, las personas no tienen tiempo de comprenderlo. Entonces, a veces, o muchas veces, menos es más. Ahora, eso menos, esas cosas que tenés, tienen que ser muy claras, muy transparentes, muy que estén embebidas en toda la organización, muy, muy bien articuladas en toda la organización para que todo el mundo los ejecute al pie de la letra. Y claramente lo que hay que comprender es que los líderes de la organización son quienes tienen que tener incorporado, es decir, metido en su cuerpo, y eso implica que los actos de los líderes son los que tienen que representar cabalmente esa cultura. Ahora, lo que es más importante de todo esto es cuando se demuestra si la cultura sirve o no sirve, y es en los momentos de tensión, en los momentos donde las cosas no van bien. Esos son lo que llaman los momentos de verdad, ¿no? Aquellos momentos donde tenés que demostrar que esto se utiliza o no se utiliza. Y doy un ejemplo, tal vez de una empresa menos conocida en este sentido, pero es la empresa Victorinox. Victorinox, la empresa de las cuchillas metálicas, ¿no? Que es una empresa que tiene más de 100 años, una empresa suiza, tiene un concepto que ellos no van a desvincular personas por reorganizaciones. Ellos tienen un fondo que lo van ahorrando para momentos donde no les va tan bien
y en lugar de hacer desvinculaciones, utilizan ese fondo. Me parece súper, súper noble. Pero es un concepto más teórico, de alguna manera. Sin embargo, el peor momento de esta empresa fue en el 2020, cuando de un día, perdón, ellos en el 2011, con el famoso 911, tuvieron el tema que todo el mundo se compraba estas cuchillas para sus viajes, ¿no? Y después del atentado a las Torres Gemelas, se prohibió en todo el mundo que las personas se lleven esto en sus carrión y en sus mochilas, con lo cual también se produjo una baja enorme en sus ventas. En ese momento ellos demostraron que no desvinculaban a nadie y la empresa siguió funcionando a pesar de la baja de la rentabilidad. Ese fue un momento donde se demostró, esas son las reglas que valen, ¿no? Cuando a largo plazo se pueden corroborar. Pues yo puedo decir, no, nosotros tenemos 3 reglas y todo. Ahora, en la primera de cambio, cuando no hay resultados, cuando tenga presiones, cuando los accionistas piden algo, cambio, ya la gente no cree. Y cuando uno tiene algo que entró en descrédito, todo lo que voy a decir va a estar en descrédito, ¿no? Con lo cual me parece que la coherencia y consistencia son tan importantes como el establecimiento de esas reglas. Interesante. Y Alejandro, en uno de tus libros comentas del futuro del trabajo que es ahora, ¿no? Ujú. Eh, ¿cómo, en qué, o cuál es la idea, vamos a decir, en general del libro sobre el futuro es ahora? Sí, a ver, en el año 2016, perdón, 2016, yo estuve en Singularity University y fue un momento que a mí se me partió la cabeza. Y lo que fui a estudiar yo ahí fue fundamentalmente qué iba a ser el futuro del trabajo. A partir de lo que estudié ahí, lo que investigué el año siguiente, en el año 2017, saqué el libro que se llamaba El futuro del trabajo y el trabajo del futuro. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Eso que se veía como propuestas, como tendencias para los siguientes 10, 15 años, en la pandemia se aceleraron y se hicieron presentes. Entonces, en el año 2022 saqué el libro El futuro del trabajo ya llegó. A ver, tradicionalmente se decía que el futuro del trabajo tenía que ver con la incorporación de nuevas tecnologías, con la sustitución de tecnologías, con el trabajo a distancia, con un montón de cuestiones que parecía que iba a ocurrir dentro de un montón de tiempo y de repente se hizo presente. Entonces, hablar de que el futuro del trabajo ya llegó es tratar de empezar a entender que todos estos cambios sociales que pensábamos que iban a ocurrir dentro de mucho tiempo a partir de la incorporación de las nuevas tecnologías, hoy en día ya es como una cuestión del día a día en un montón de organizaciones, ¿no? Creo que de todas maneras, cada 6 meses vamos viendo tendencias que hubieran sido impensadas, ¿no? No sé, estoy pensando hace 3 años era el tema de metaverso, después fue el tema de inteligencia artificial, después de inteligencia artificial generativa, ahora de la computación cuántica. Es como que son innovaciones disruptivas con tecnologías transversales. Eso implica que atraviesan a todas las industrias y a todas las empresas, como fue en su momento la electricidad, como fue en su momento la telefonía celular. Bueno, creo que tenemos que entender que se nos hace realidad muy rápido y otra vez empezamos a ver nuevos escenarios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros podemos visualizar escenarios futuros en función de los conocimientos que tenemos hoy. No sabemos lo que no sabemos. Muy posiblemente dentro de 3 o 4 años estemos diciendo que lo que estamos haciendo hoy es algo totalmente obsoleto, ¿no? Digamos, y que tiene que ver con cuestiones muy, muy antiguas. Lo más particular de esto es que los cambios antes demoraban mucho más tiempo que lo que demoran ahora en efectivizarse. Si tuvieras que darle un mensaje a la humanidad que quede en los próximos años con respecto al mundo laboral o la forma de encarar hoy el trabajo, teniendo en cuenta de que capaz que hay gente también que todavía sigue con una vieja visión, o está buscando, o está explorando, o está probando, ¿qué le dirías? A ver, primero me siento incapaz de dar un mensaje para toda la humanidad, ¿no? Pero bueno, esbozando alguna respuesta a tu planteo, y sería más que nada un pensamiento de
de dónde estoy posicionado en este momento, yo lo que diría es, no sabemos lo que no sabemos, no tenemos idea lo que puede llegar a venir, los cambios cada vez van a ser más profundos y vertiginosos. Creo que más que pelearnos con el cambio, lo mejor que podemos hacer es saber que vamos a transitar en una vida de cambios. Y tal como lo señala Amy Edmondson, creo que tal vez lo que hace a nuestra propia esencia es pensar que cuando todo está cambiando tanto, tenemos que tener los pies bien amarrados sobre la tierra, ¿no? Para no caernos en ese intento. Y la manera de apoyarnos en estos pies, así nos dice Amy Edmondson, son nuestros valores. Los valores son los que nos permiten sostenernos en los momentos de altísima turbulencia. Creo que está en nosotros tratar de identificar, definir y transitar en el día a día estos valores que hacen a nuestra unicidad, ¿no? Y me parece que eso es fundamental, no alejarnos de nuestros valores y tratar de pensar siempre con mentalidad amplia, con mentalidad de crecimiento en los conceptos de Carol Dweck, y tratar de abrazar el cambio, no pelearnos, abrazar las nuevas tecnologías, entenderlas y tratar también de comprender cuál es el diferencial que tenemos los humanos y cómo eso es lo que nos va a permitir sostenernos en el largo plazo. Y a la generación Z, que es la que ahora está encontrándose con este mundo laboral, que para ellos quizás es algo natural. Sí, sí. A ver, primero a la generación Z, más que decirles, los escucharía. A la generación Z lo que haría es tratar de que me enseñen mucho, compartirle historias, experiencias y perspectivas, pero fundamentalmente tratar de conjugarnos para transitar juntos el camino. No es que yo te digo lo que tienes que hacer y vos lo haces, y solamente decirles que cuando las generaciones más grandes estuvimos en lugar de la generación Z, también desafiábamos a las generaciones más tradicionales, ¿no? Yo creo que ese sería un mensaje fundamental, y tratar de pensar que no todo lo antiguo es malo ni todo lo nuevo es bueno, ¿no? Sino que la mejor conjugación es cuando somos diversos, inclusivos y tratamos de incorporar lo mejor de cada una de las generaciones, de las experiencias. Ya para ir cerrando, ¿hay algo más que quieras agregar, que no hayas dicho en este extenso reportaje? No, yo creo que hablamos bastante. Yo creo que es fundamental entender que nadie tiene la verdad revelada, que todos aprendemos entre todos y que las organizaciones que mejores resultados están logrando son aquellas que tienen una genuina humildad, que tienen capacidad de aprendizaje, capacidad de responder rápidamente a los cambios y abrazar las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que entender que no vienen a atentar contra nosotros, sino que atenta contra nosotros el no abrazar estos cambios, no abrazar las nuevas tecnologías, no aprenderlas y entender también que detrás de cada tecnología hay humanos que las han desarrollado y que, como todo, las nuevas tecnologías, si se utilizan para el bien, pueden ser súper disruptivas positivamente, pero mal utilizadas o utilizadas para el mal, pueden ser muy nocivas también, ¿no? Y si hay algún oyente, algún espectador que te quiera contactar o quiera saber un poco más de vos, ¿por dónde puede buscar más información? Perfecto, yo creo que justamente los oyentes y los que estamos en esta sintonía, estamos en las redes permanentemente, tanto en Instagram, en Twitter o en LinkedIn, con mucho gusto del mundo me contactan y somos parte de esa red de personas que soñamos en grande, ¿no? @melamedale ok, tanto en Instagram como en TikTok, y Alejandro Melamed en LinkedIn. LinkedIn en general es la red profesional por excelencia en estos momentos, pero estoy viendo que también tanto Instagram
como Twitter son vías de comunicación que muchos utilizan y bienvenidas también ambas, ¿no? Alejandro, muchísimas gracias por haber estado en La Gran Renuncia, un honor. Muchísimas gracias por habernos destinado gran parte de tu tiempo a esta charla. Hemos aprendido un montón. Por favor, gracias Saludos a desde ustedes por la Argentina. invitación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación y sin dudas es un aprendizaje compartido todo este tipo de diálogos. Y si te gustó este nuevo episodio de La Gran Renuncia, podés suscribirte a nuestro canal. Nos das una mano enorme para poder difundir toda la información que necesitas del trabajo remoto. Si te apasiona el trabajo a distancia, el trabajo remoto como nosotros, dale clic a la campanita, suscríbete a nuestro canal de YouTube o buscanos también por Spotify. Ahí estamos como La Gran Renuncia. Gracias y nos vemos en el próximo episodio.